¿Cuáles son las variantes que manejas en la volante? No, o sea, si quisiéramos sostener lo del otro día, veríamos algo parecido al inicio del segundo tiempo. Si no, tenemos otra forma de cambiar sin ningún tipo de problema. Es decir, siempre hemos hablado de tener un plantel importante, que si no lo hubiéramos tenido hubiese sido muy difícil soportar las lesiones que nos fueron aconteciendo a lo largo del año, y siempre hay un buen equipo para poner. Don Gerardo, quizás existe alguna disparidad dentro de la plantilla en cuanto a la experiencia de algunos jugadores en este tipo de partidos y otros que quizás tendrán su primera experiencia. ¿Qué tan importante es el liderazgo de esos tres hombres? Y una segunda cortita, si nos actualiza sobre David Ruiz, si va a estar mañana, si va a ir. No, a David tuvo un retroceso con el tema de la lesión y está fuera de los jugadores elegibles para mañana. ¿Y no va a ir a asistir a su convocatoria entonces? No tiene ninguna posibilidad de participar de ningún partido, ni acá ni en su selección. ¿Y sobre el liderazgo de los...? No, bueno, pero el liderazgo nosotros lo hemos hablado muchas veces en este año y medio, la importancia que ellos tienen en todo momento y bueno, mucho más en partidos clave, porque imagínense que ellos están acostumbrados a jugar partidos muy importantes, estar en estas situaciones muchísima cantidad de veces, y evidentemente para los chicos jóvenes siempre tener el apoyo, que a veces puede ser verbal, a veces es solamente con decir estoy entrando a la cancha con ellos, mis compañeros adentro de la cancha son ellos, las responsabilidades las van a asumir ellos, entonces me parece que eso es muy importante para los más jóvenes. Profe, usted... Tata, la famosa frase, porque acá los que están apoyando en la tribuna desde el primer día también están nerviosos. Sí, el equipo no, porque tiene la gran experiencia. La famosa frase de elijo creer y elijo pensar que todo va a salir bien. ¿Qué le dirías vos a esos fanáticos que mañana van a estar apoyando? Porque quieras o no, jugamos de local y eso es muy bueno. No, la realidad es que nosotros hemos tenido una forma de responderle a nuestros fanáticos con lo que ha pasado a lo largo de todo el año. Es decir, el compromiso que ha tenido el equipo a lo largo de todo el año ha sido indudable, y eso es lo que mañana vamos a poner en práctica nuevamente. Sabemos que no solamente este partido, sabemos que todo lo que nos pueda quedar en el futuro se jugará en casa, y siempre en casa es mucho mejor con nuestra gente. Pero bueno, a ver, de la misma manera que hay otros equipos que juegan partidos, fueron a tercer partido, a nosotros nos tocó en la última jugada. No hay nada, ningún reproche, nada de qué quejarse, simplemente enfrentar el tercer partido como una verdadera final, que es lo que es. Se siente el apoyo del público, ¿no? Porque mucho, y por eso valoramos también mucho haber ganado el Supporter Shield, porque eso nos iba a permitir esencialmente poder definir en casa. Profe, no solamente a Messi, Busquets y compañía le ha tocado ese tipo de definición, usted también. Sí. Copa del Mundo, Copa América. ¿Qué recomienda? ¿Se sobrecarga a los jugadores de información con videos? ¿Es mejor estar relajado? No, lo que pasa es que acá hay un antecedente de un trabajo que lleva 1 año y medio. Sí. Nosotros hemos transcurrido todo este tiempo manteniendo la tranquilidad, trabajando, no diciendo cosas inapropiadas, y de la misma forma enfrentamos este tipo de partidos sabiendo que los resultados pueden ser cualquiera de los 3 posibles. Así que no hay mucho cambio en esto. Las formas seguirán siendo, más allá de reconocer la importancia del partido, las formas seguirán siendo las de siempre. ¿Cuándo podrían regresar Sergio y Yannick? El reporte médico, ¿qué dice? Yannick, entiendo que si nosotros avanzamos está disponible, estaría. Bussi ya depende de otros temas porque es un golpe, no es una cuestión muscular que se pueda predecir respecto a la cantidad de tiempo. Profe, una pregunta por aquí, por favor. Es un tema que hay que atender, sí. Sí, pregunta. Recién mencionabas, bueno, estos jugadores que no van a estar a disposición. ¿El resto del plantel está todo a disposición? Y la segunda pregunta es cómo impacta en el armado del equipo no tener a jugadores tan importantes a lo largo de la temporada como Yannick y Busquets.
Bueno, como dije antes, nosotros hemos jugado el segundo tiempo contra Atlanta sin Yannick y sin Busquets. Y lo hemos hecho bien y nos hemos arreglado, no tuvimos ningún inconveniente en afrontar ese segundo tiempo con los jugadores que teníamos a disposición. Después veremos cuál es el esquema más adecuado para que estén los que entiendo yo deberían empezar el partido. Profe, y el resto de los jugadores están, sí, bueno, Cristóbal está con un problemita muscular, tampoco está disponible, y bueno, y los lesionados que ya son para más tiempo, ¿no? Nico Freire, sí, Y Afonso exacto. casi está para volver. Afonso está bastante bien, hay que ver si le da para llegar en esta temporada. Para empezar la siguiente, tanto él como Ian van a estar muy bien. Profe, en la última entrevista que dio Messi a un medio internacional, él habló en sus palabras de errores tontos para definir la situación del club actualmente. ¿Qué opinión tiene, qué comentario tiene sobre eso? No, a ver, es cierto que nosotros hemos tenido algunos errores que casi permanentemente nos han costado goles, ¿no? Hay veces que los equipos cometen errores que pasan desapercibidos porque no terminan adentro del arco. Y nosotros hemos tenido algunos que otros errores que nos han puesto en una situación de pronto de dificultad, a lo mejor dentro del mismo partido. Pero también es cierto que hemos tenido un equipo que se ha sobrepuesto a ese tipo de situaciones y que a lo largo del año lo hemos solventado de la mejor manera. Andrea, Felipe. Sí. Por Allen, tuvo un partido bueno contra Atlanta, ¿no? Bueno. Muy bueno, Ah. muy excepcional. Imagino que es algo que lo pone a pensar de cara a tal vez la alineación mañana con las bajas de Bright y de Busquets. Una segunda preguntarle por su Andrés Guardado, cuál es su opinión acerca del conjunto. Bien. Y si nos puede dar unas palabras acerca de No, bueno, la verdad que tengo un cariño muy, muy grande por Andrés. Ha sido un jugador que ha tenido una trayectoria enorme, probablemente de las trayectorias más importantes de futbolistas mexicanos, con muchos años en Europa, jugando en un altísimo nivel. Una persona muy comprometida también con su selección, así que yo no tengo más que agradecimiento, palabras de elogio y desearle todo lo mejor para lo que viene en su vida. ¿Si influye esa actuación en la alineación? Es que si fuera por esto no hubiera jugado de titular todos los partidos de todo el año y nunca yo se lo he podido garantizar. Lo que da mucha tranquilidad, y siempre lo dije, ¿no? De él, de Ian, de Benja, de David mismo, de Yannick, la tranquilidad que nosotros hemos encontrado un grupo de jugadores jóvenes que nos han dado muchas respuestas. Y por eso también yo dudo poco a la hora de recurrir a ellos. Nosotros fuimos a jugar a Columbus, probablemente uno de los partidos más importantes del año, y jugamos con línea de 3 y los dos centrales de costado eran Ian y Noah. Y el otro día quise repetir la línea de 3 sin tener a Busquets, y por primera vez, solo con entrenamiento, Noah jugó de central del medio. Entonces no hay mucho más. Cuando hay jerarquía, y Noah tiene mucha jerarquía, obviamente tiene un recorrido muy largo por delante todavía, hay cosas que aprender, pero si es por jerarquía y es por aptitud, por gana, por honestidad, va a tener una carrera enorme. Felipe, Sí. Atlanta se ha convertido en un equipo que acepta no jugar con el balón, posee la posesión. Sí. Tiene jugadores rápidos en las bandas, tiene un lateral izquierdo que ya tiene 7 asistencias en 4 partidos. Sí. ¿Cómo limitar esas soluciones que ellos tienen y que seguramente se van a jugar acá en Shea Stadium? Bueno, hay cosas que pudimos, siempre pensando, yo tengo muy en mente el 3-1 acá en el estadio nuestro, que si mal no recuerdo fue el último partido que perdimos en casa. Y creo que hay dos cosas que hemos limitado bastante. El ataque a los espacios. Creo que en 2 partidos hubo un ataque peligroso el otro día, en el primer tiempo o en el segundo, no recuerdo bien, que corta a Drake abajo. Y
algo que vimos respecto del primer partido al segundo, que es que no nos hagan daño con los ataques posicionales como fue el 1-1 acá en casa. Y creo que en ese sentido hemos evolucionado mucho. Y creo que por ahí están las fortalezas que tiene Atlanta, que es un equipo que, como vos decís, puede tener posesión de pelota y se siente cómodo, y puede no tenerla y también se siente cómodo. Entonces eso habla muy bien de Rob y toda su gente. Últimas dos, Michelle y luego Manu. Regresando a Busi, es... No, pero yo no voy a explayarme más porque esto más de médico que mío. Pero él... Porque obviamente la noticia buena que no fue ligamento, pero... No, menisco. Menisco, claro. Sí. Pero otra vez se lesiona sin contacto en la rodilla, entonces 4 años seguidos. ¿Eso preocupa? El hecho de que no haya sido otra vez ligamento da una tranquilidad muy importante. Es decir, es un chico que si estaríamos en el mes de marzo, diríamos, mira, a principios de mayo va a jugar. O sea, para lo que muchos pensamos cuando terminó el partido, y ustedes me vieron declarar en la conferencia de prensa, yo tengo una tranquilidad enorme. Después hay una característica de él que evidentemente existe y que, bueno, tendrá que convivir con eso, ¿no? Profe, le quiero preguntar por la opinión de una persona que es referente de la liga y del país en cuanto a fútbol se refiere, Bruce Arena, que dijo recientemente que no le parecía correcto que el Inter Miami representara a la liga en el Mundial de Clubes, que le parecía más marketing que otra cosa. ¿Usted sabe su opinión sobre eso? Puede ser, es decir, son opiniones, no hay quien tendrá que dirá que sí, hay quien dirá que no. Hay quien dirá que merece ser el que merezca ir, tiene que ser el campeón. Yo lo que digo es que nosotros, ganando la Supporters Shield, juntamos el argumento necesario como para poder ser elegidos. Después, si nos elegían o no, los que determinamos no somos nosotros. Hacemos el esfuerzo para ser elegidos. Y después, viste, caer en esta comodidad y lo que pasa es que acá juega este y juega este, y lo que ustedes me preguntaban el otro día, que también se colabora, viene Neymar, ¿por qué? Porque compró una casa, y no sé, ahora a lo mejor lamentablemente se lesionó y viene a ver a un médico, entonces ahora tiene la casa y el médico, entonces, y eso es muy difícil de responder. Cada uno yo creo que se tiene que hacer cargo de lo que dice, de lo que piensa, y los demás diremos lo mismo o estaremos contradiciendo lo que están diciendo. Probablemente cuando New England hizo el récord de puntos, el pensamiento de él a lo mejor era diferente. Ahora que fue superado, la opinión en una de esas, no lo sé, cambió un poco. No es demasiado relevante. Gracias. Que no venga Neymar de invitar.